Hey familia, un día más nos ha regalado Dios. Y qué bueno que podemos estar aquí a través de las redes sociales. Bendición de Dios para todos nosotros. Para aquellos que todavía no he tenido la oportunidad de conectarme o conocerles, soy el pastor da Silva, uno de los pastores de la iglesia familiar. Y contento, feliz de poder compartir con ustedes en ese día, de poder estudiar la palabra del Señor. Quiero empezar dando las gracias a todas las personas que me han escrito, que me han mandado mensajes de texto. Muchos de ustedes me han llamado después del servicio de la semana pasada, cuando al final del servicio hicimos una pequeña homenaje a CJ, el jovencito de tan solo 24 años que se fue con el Señor. Fue una semana difícil, sí Señor, fue una semana complicada. Tengo que decir a ustedes que todavía no hemos podido hacer el funeral de CJ. Están todavía en el proceso, tenemos que pasar por eso todavía. Pero Dios se ha glorificado a través de eso. Es increíble pensar que a través de la muerte de alguien, Dios se ha glorificado. Y Dios hace esas cosas que nosotros mismos no entendemos y damos muchísimas gracias a Él porque Él es Dios. Y la forma como Él trabaja es una manera que a veces nosotros no entendemos por causa de nuestra mente que está tan limitada. Gracias a todos ustedes de verdad. Yo quiero pedir a ustedes, aquellos que ahí en la casa, de pronto tú tienes acceso a una Biblia o en tu computadora, que tú puedas abrir tu Biblia conmigo en el capítulo 4 de San Mateo, capítulo 4 de San Mateo. Estamos en una serie, en nuestra tercera semana, hablando acerca de los hábitos de Jesucristo. Cómo en el medio de una crisis nosotros podemos adquirir hábitos para no desperdiciar la crisis. No desperdicie la crisis. Hace 2 semanas atrás, pastor David Ramos vino aquí y dijo a todos nosotros que necesitamos apartar un tiempo para descansar físicamente. Era un hábito que tenía Jesucristo. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la oración y cómo Jesús apartaba un tiempo para orar y tenía un patrón, un principio y era algo muy constante en su vida. Hoy nosotros vamos a meditar en otro hábito que tenía Jesús, que era el hábito de leer la Biblia, memorizar la Biblia y vivir de acuerdo a esto. Vamos a leer y vamos a ver cómo nosotros podemos aprender acerca de la vida de Cristo para que tú y yo, en medio de la situación que estamos viviendo, podamos adquirir este hábito, el hábito de la lectura, el hábito de memorizar la palabra de Dios. Voy a leer en Mateo, en el capítulo 4, empezando en el versículo 5. Te voy a animar que tú puedas poner mucha atención en las palabras que están aquí en este evangelio. Palabras del Señor. Dice, versículo 1 del capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación o a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está. Hey, no te olvides esa expresión, escrito está. Vas a encontrarla aquí varias veces. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, escucha lo que le dijo: si eres el Hijo de Dios, escucha esa expresión, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Imagínese usted el mismo diablo citando la Biblia para Jesucristo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna.
Entonces el versículo 7 Jesús le responde a Satanás, también escrito está, o también está escrito, no pongas a pruebas al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo tentó el diablo, y mira lo que pasa aquí, es interesante lo que pasa aquí. Si nosotros tuviéramos bastante tiempo, que no es nuestro caso, podríamos analizar versículo por versículo, palabra por palabra en ese capítulo, porque es tan profundo, tan grande lo que está pasando aquí. Y el versículo 8 nos dice el siguiente: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, dice la Biblia. Escucha lo que dijo el diablo: todo eso te daré si te prostras y me adoras. Versículo 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Como les acabé de decir a ustedes, ese texto es un texto tan precioso, es un texto que tiene tantas enseñanzas. Nosotros pudiéramos aquí dedicar la mayor parte de nuestro tiempo estudiando acerca de la tentación. No es nuestro tema el día de hoy. Pudiéramos analizar el aspecto teológico del texto. Pudiéramos analizar con detalles cómo es esto de que el diablo llevó a Jesús, quizás tú estás preguntando. Pudiéramos nosotros dedicar tiempo para ver a dónde estaba este lugar, dónde era ese desierto, y qué enseñanzas nosotros pudiéramos tomar para nuestra vida. Se necesitaría días, semanas o quizás meses para analizar cada uno de ellos. No podemos, pero nosotros sí queremos tomar ese texto de una manera muy práctica para la vida de cada uno de ustedes, para tu vida y para mi vida, y poder aplicar a nuestra vida de cómo nosotros en medio de crisis, de situaciones difíciles, podemos entonces usar la palabra de Dios, aprender acerca de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No podemos hacer todo lo que acabé de mencionar, pero podemos sencillamente ver cómo fue que Jesús enfrentó a Satanás cuando estaba siendo tentado. Vas a darte cuenta que él usó la Biblia todo el tiempo. Ahora, para aquellos estudiosos de la Biblia, que son muchos de ustedes que me están mirando, que son grandes estudiosos de la Biblia, saben muy bien que días antes Jesús había sido bautizado. Y es impresionante ver que de un lado viene Jesucristo después de haber sido bautizado, y ahora del otro lado está Jesucristo siendo tentado por el mismo tentador, y vaya la redundancia. Déjame mencionar a ustedes rápidamente algunas cosas interesantes con relación al evento del bautismo versus el evento de la tentación. En el bautismo, las aguas eran las aguas del Jordán, ¿tú te acuerdas de eso? La tentación, Jesús estar en el desierto. Bautismo de Jesús, había una multitud enorme presente en el bautismo. Ahora, Él está solo, frente a frente con el tentador. En el bautismo, nosotros sabemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y posó sobre Él. Está en la Biblia. Ahora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, lo lleva al desierto. ¿Ves algo tan increíble aquí? El Espíritu Santo viene sobre él en el bautismo. Ahora el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. En el bautismo es nuestro Cristo ungido. Ahora nuestro Cristo está siendo atacado por Satanás. En el bautismo, el agua, con tanto de su simbolismo, ahora en el desierto es el fuego.
frente a frente con el enemigo. En el bautismo se abrieron los cielos, dice la Biblia. En la tentación de Jesús en el desierto se abre el mismito infierno. Cielo e infierno. Cuando tú estudias la vida de Jesucristo, tú vas a darte cuenta que Jesús hizo muchas cosas que él no necesitaría y no necesitaba haber hecho. Como por ejemplo, era necesario que Jesús fuera tentado. Jesús hubiera simple y sencillamente decidido no ser tentado. Él no necesitaría estar pasando por lo que él pasó en el capítulo 4 de San Mateo. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Para que tú y yo, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, crisis, tentaciones en nuestra vida, pudiéramos aprender a cómo enfrentarlas. Cómo enfrentarlas con la Biblia, con la palabra de Dios. Él lo ha hecho por nosotros. Muchas de las cosas que Jesucristo hizo como hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre fue tentado, como hombre sufrió, como hombre padeció para darnos a nosotros el ejemplo. Y ese es un muy buen ejemplo. Ahora, hay cosas interesantes en este texto. Como le dije, no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero hay unas cositas que me llaman la atención, quisiera mencionar a ustedes. El texto dice, cuando empieza a hablar, en la primera parte de la tentación dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta? Algunas personas cuando leen ese texto piensan que el diablo está intentando probar la deidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios. Algunos piensan que Satanás puso a Jesús a la prueba, como diciendo así, ok, ahora, a ver, pruébame que tú eres Dios. No. Yo creo que la mejor traducción, en vez de decir, si eres el Hijo de Dios, la mejor traducción sería, ya que eres el Hijo de Dios. Porque Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. En otra palabra, le está diciendo, hey, ya que tú eres el Hijo de Dios, demuéstrate, versus decir, a ver si eres. Él sabe que él es el Hijo de Dios. Quería que Jesús lo demostrara. Eso me hace recordar a un muchacho que conocí desde pequeñito. Conocí a ese muchacho chiquito, 7, 6 años, llorando todo el tiempo. Pero casi nació en un tatami. Para los que no saben qué es un tatami, tatami es el lugar a donde uno practica el jiu-jitsu. Tú entras en el tatami, tienes que entrar en el tatami sin zapatos, tiene todo un protocolo para estar en el tatami, cómo se saluda, cómo saluda el maestro. Ese muchacho, casi su mamá le da la luz a ese muchacho en el tatami. Casi. Porque desde cuando ya usaba pañales estaba en el tatami. Y fue creciendo, su papá luchador, fue creciendo. Pasaron-se los años, hoy ese muchacho tiene 16 años. Y es un monstruo. Voy a usar una expresión, un colombianismo. No me vayan, por favor, tomar por el lado equivocado, porque esa palabra en algunos países es una palabra que no es muy bien vista, pero un colombianismo, si tú quieres, busca en el diccionario. Yo lo hice, no hay ninguna ofensa con relación a eso. I'm sorry, pero es la única palabra que yo encuentro para describir ese muchacho hoy. Hoy, a los 16 años, ese muchacho es un berraco. Sí, señor. Busque en el diccionario un berraco. Una persona fuerte, determinada, de carácter. Y hay muchos otros sinónimos para esa palabra. Pero ese muchacho es increíble. Él no tiene que demostrar a mí que él es un campeón. Casi siempre cuando él va a competir aquí en los Estados Unidos, asegúrate, es casi un hecho, él va a venir con alguna medalla. O primero, segundo, tercer lugar. La mayoría primer lugar. Y hoy día, a los 16 años de edad, ese muchacho está luchando con adultos. Personas adultas así como uno. Es gigante. Y antes él caminaba todo flaquito, hoy camina así. Porque ya ni puede cerrar los brazos. Ese es Mateo Cardona. Mateo Cardona, como decimos allá en mi pueblo, yo quito el sombrero en portugués, eu tiro o chapéu.
para Mateo Cardona, porque Mateo es un increíble atleta. Para llegar a donde ele chegou, ha estado desde chiquito, ha estado practicando, ha estado haciendo coisas impressionantes com o jiu-jitsu, a ajuda de la mamá que está aqui detrás da câmera e com o papá que é muito severo com relação a isso. Pero eu dou graças a Deus por la vida de Mateo. Pero Mateo, nós sabemos que Mateo é um campeão. Eu não tenho que chegar com Mateo. Aí está a foto, eu não tenho que chegar com Mateo. Míralo aí. E 16 anos, senhoras e senhores. Eu não tenho que chegar com ele e dizer assim, Mateo, a ver se tu eres um campeão. Não, ele não tem que demonstrar-me nada, porque sabemos que na categoria de ele é um campeão. Quando Satanás estava tentando a Jesus Cristo, ele não estava dizendo a Jesus Cristo, a ver, pruébame que tu eres Deus. Não, eu já sei que tu eres Deus. Solo quero que tu lo demuestres diciendo lo que yo te voy a decir que lo hagas. Y Jesús decidió no demostrarlo. Es como Mateo que tú ves con una cara así cerrada, fea, pero el tipo tiene un corazón grandísimo, es noble, es un muchacho que ha crecido mucho, y yo puedo imaginar viendo a Mateo en el futuro. Lo increíble de las cosas que Él va a hacer. Y lo más bonito de todo es saber que tanto los padres como Él conocen la palabra. Satanás está diciendo a Jesucristo, demuéstramelo. Jesucristo no tiene que demostrar absolutamente nada. ¿Te fijaste cómo fue como Jesús respondió a Satanás? ¿Te fijaste cómo Él lo hizo? Todas las veces Jesús citaba la Biblia. ¿Te diste cuenta? En la primera parte de la tentación, Jesús le respondió así, le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito esto? Eso está en Deuteronomio, en el capítulo 8, perdón, el versículo 3. Si tú lees Deuteronomio 8:3, tú vas a ver que Jesucristo citou o Antigo Testamento. Ele não demonstrou nenhum poder, nenhuma coisa extraordinária, algo do outro mundo. Simple, sencillamente, Jesucristo, na hora da tentação, citou a Bíblia. Em la segunda parte da tentação, me chama aún mais a atenção, Satanás também citou a Bíblia. ¿Sabías disso? Satanás citó la palabra de Dios. ¿Sabe lo que él citó? Salmos 91, del 11 al 12. Lo hizo. Que está escrito. Escucha lo que dice. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra. Eso es lo que está escrito en el Salmo. Pero mira cómo el diablo usó el Salmo, hizo la omisión de algunas palabras para intentar hacer con que Jesús hiciera lo que Él estaba demandando que Él lo hiciera. Escucha lo que pasa aquí. Escucha lo que pasa en el versículo 6 de San Mateo. Si eres el Hijo de Dios, dice, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que, escúchame, para que no tropieces con piedra. Entonces Satanás simple y sencillamente emitió la palabra en todos tus caminos, que está en el original, allá en los Salmos. Ahora tú me preguntas, Pastor da Silva, el diablo conoce la Biblia. Déjame decirte algo. Ele ha memorizado la Biblia. Satanás no solamente conoce como ha memorizado, aquí está, dijo de memoria. Pero entonces la usa fuera del contexto, eliminando algunas frases importantes, que no era realmente lo que estaba escrito, con un objetivo y con un propósito.
Lo que más me impresiona de todo eso que está aquí, cómo Jesús usa la palabra de Dios, es que Jesús usa la palabra de Dios de una forma sencilla, práctica, de una forma tan natural. ¿Por qué? Porque Jesús cuando era pequeño también tuvo que estudiar la Biblia, también tuvo que memorizar versículos, él también sabía la palabra y decía la palabra de memoria siendo un hombre como tú y yo. Y aquí tú puedes ver la importancia de la palabra. Jesús usó un arma que tú y yo podemos usar todos los días. Deberíamos usar todos los días. Es el Jesús en una batalla. Y lo que le hace es simple y sencillamente, sin hacer alarde ninguno, solo citaba la Biblia. Hasta aquí dice la palabra, de acuerdo a lo que leemos hace poco, que Satanás lo dejó. Mis hermanos y amigos que nos están viendo, en tiempos de situaciones difíciles, en tiempos de crisis, yo creo que uno de los hábitos más importantes que usted y ese tu servidor podemos aprender es acerca de la palabra de Dios. Conocer la Biblia, conocer este tesoro. No tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un erudito, no tienes que ser un experto, pero esto es alimento para el alma. Palabra de Dios. Déjame hacerle 3 preguntas. Y básicamente nuestra reflexión en ese día están en esas 3 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿por qué la Biblia es importante? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué la Biblia es importante? La Biblia es importante porque la Biblia es la autoridad final. Y otra palabra, la Biblia está por encima de todo. No hay nada ni nadie que esté por encima de la Biblia. La gente no le gusta mucho la palabra autoridad, porque la palabra autoridad a veces tiene una connotación negativa, ¿no? La autoridad siempre te dice lo que tú tienes que hacer. Cuando tú estás manejando por ahí, tienes que cuidar las autoridades. Nadie quiere estar sujeto a las autoridades porque es la naturaleza humana. Pero está el lado positivo de la palabra autoridad. Cuando uno está enfermo, tiene que ver al doctor. Nos encanta ver la autoridad en la medicina, la persona que nos va a ver. Necesita un abogado. Tú no vas a buscar un carpintero, vas a buscar un abogado porque necesitas una autoridad en ese tema. La autoridad en el sentido positivo, todos nosotros queremos. Cuando hablamos que la Biblia es la autoridad final, estamos diciendo que la Biblia está por encima del dogma, está por encima del pastor, está por encima del sacerdote, está por encima del cura, del rabino, está por encima del presidente, del Estado. La iglesia, la palabra de Dios está por encima de todo porque es la autoridad final. Es la autoridad final con relación a la moralidad humana, con relación a cómo el mundo se ve hoy. Es la palabra de Dios la autoridad final. Una biblioteca con 66 libros, dividido en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, básicamente escrito en 2 idiomas, algunas partes en arameo en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en hebreo y en el Nuevo Testamento el griego, 2 idiomas, 66 libros, más de 40 autores, la mayoría no se conocía, escrito en un periodo de 1500 años. Esa es la palabra de Dios, que también la puedo confiar en ella porque es inspirada de Dios. Inspirada de Dios porque Dios exhaló en la vida de aquellos que escribieron la Biblia. Dios influyó en la vida de ellos y ellos fueron aquellos que fueron guiados por el Espíritu Santo y no colocaron ideas del hombre, sino Dios usando a los propios hombres para escribir la palabra. Ha sido preservada hasta el día de hoy. Es la palabra que nos limpia, que cambia vidas. La palabra de Dios. Por eso yo puedo confiar en ella. Llevo más de 30 años confiando en ella. No me confunde, mucho por el contrario, me da mucho aliento. Es la medicina, es el mapa. Es Dios mismo hablando con nosotros, revelando su voluntad a nuestras vidas. Es la palabra de Dios. La palabra
de Dios que de ella nosotros pudiéramos pasar mucho tiempo hablando. Dice esta hermosa palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. ¿Y para qué sirve? Ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La pregunta número 2. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Quizás algunos de ustedes que me están escuchando, me están viendo hoy, son expertos y eruditos en la Biblia. Quizás algunos de ustedes dicen, la Biblia no es para mí, yo no creo en ella, no la entiendo, pastor. O quizás algunos de ustedes solamente usan la Biblia en tiempos de crisis, cuando hay situaciones difíciles, corre para la Biblia. Quizás tú eres aquella persona que se para toda la mañana para leer la Biblia o antes de dormir lee la Biblia. O quizás tú eres aquella persona que tiene muchas traducciones de la Biblia en tu casa y nunca has podido estudiar ninguna de las traducciones. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo te quiero decir algo. Hoy tú puedes tomar una gran decisión en tu vida, que es empezar por lo menos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos leer la Biblia. Y eso que no estoy hablando de estudiarla, no estoy hablando de profundizarnos en ella, pero ¿por qué debemos leerla? Déjame darte una lista de algunas razones. La lista es muy grande, solo te voy a mencionar unas cuantas razones por qué debemos estudiar la Biblia. Número 1, porque la Biblia construye nuestra fe. La Biblia construye nuestra fe. En Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así como el atleta en el deporte, para ser un buen atleta, tiene que ir edificando, tiene que entrenar. El atleta necesita practicar repetición, ejercicio, una y otra vez, repetición, para poder ir mejorando. La fe cristiana es igual. La persona me dice, pastor, me encantaría ser una mujer de mucha fe, o un hombre de mucha fe. ¿Qué hago? Le pregunto, ¿tú lees tu Biblia? Me dice, bueno, yo estoy orando para ser un hombre de fe. Tu oración no te va a ayudar mucho. Porque el tamaño de tu fe está determinado por el tamaño y la cantidad de cuánto tú conoces la palabra de Dios. A partir del momento que tú dejas de leer la Biblia y estudiar, hasta ahí llegó tu fe. Para que tu fe crezca, tiene que crecer tu conocimiento. Entonces no es Dios que determina la cantidad de fe que yo tengo, soy yo que determino la cantidad de fe que yo tengo. Si tu fe es una fe muy pequeñita, por seguro que tu conocimiento acerca de Dios es muy pequeñito. Cuanto más conocimiento acerca de Dios, más grande es mi fe. Eso no es magia, eso es práctica, eso es lectura, eso es pasar tiempo en la palabra. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Biblia es y dice la verdad y es la verdad. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Biblia nos capacita para servir a Dios. Es el mejor maestro. Ella te capacita, te prepara, te instruye para servir a Dios de una mejor forma. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Biblia es nuestro mejor cirujano. Escucha lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, dice. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la Biblia el mejor cirujano, porque es la Biblia que penetra, es la Biblia que va a lo más profundo de nuestra vida. Y Dios en su
misericordia y su gracia, a través de su palabra, empieza a hacer la cirugía, penetrando en lo más profundo del corazón, quitando lo que necesita ser quitado. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque la Biblia nos protege del pecado. El doctor Moody dijo una vez: la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Y eso es muy cierto. La Biblia, cuanto más cerca de ella tú estés y más la conozcas, menos tú vas a querer pecar. Pero a partir del momento que lo dejo, el pecado me aleja de la palabra de Dios. O la palabra de Dios me va a alejar del pecado. Es uno el otro. La tercera y última pregunta: ¿cómo podemos estudiar la Biblia? ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Para esto necesitaríamos otra clase. Pero te voy a dar sugerencias, sobre todo aquellas personas que me están escuchando y quizás nunca empezaron o no tienen una Biblia, no saben cómo hacerlo. Para empezar a estudiar la Biblia, tú necesitas una Biblia. Hello. Para estudiar la Biblia necesitas una Biblia. Pastor, me encantaría aprender a tocar guitarra. Y le pregunto, ¿tienes una guitarra? No. Entonces tú no quieres tocar guitarra. Hay mucha gente que me dice: Pastor da Silva, algunos brasileños que yo conozco, me encantaría un día visitar los Estados Unidos de Norteamérica. Así me dice. Y le pregunto, ¿tú tienes pasaporte? Dice, no. Entonces no te gustaría de venir a los Estados Unidos de Norteamérica, porque necesita pasaporte para poder tener la visa. Pero si tú me dices, me encantaría un día visitar los Estados Unidos, ya tengo mi pasaporte, estoy planeando sacar mi visa, pero si todo un deseo, me encantaría hacer deporte, ir a un gimnasio. Ya te inscribiste, ya empezaste a caminar. No, pero lo voy a hacer. Esos son los deseos del ser humano. Para poder empezar a estudiar la Biblia necesitas una Biblia. Hay Biblias gratis electrónicamente. Si tú no tienes una Biblia y me estás mirando y quieres una Biblia, escríbeme, yo te envío una Biblia. Me gusta más la Biblia aquí, así, que yo pueda tocarla, leerla, olerla, escribir en ella, voltearla de un lado al otro, maltratarla de vez en cuando, en un buen sentido de la palabra. Si tú no tienes una Biblia, tú me dejas saber. Yo te mando una Biblia donde tú te encuentres. Y cuando tengas la Biblia, tú tienes que empezar a leer. ¿Dónde voy a leer? Empieza a leer aunque sea Primera de San Juan. Allá al final de tu Biblia. Hay Primera, Segunda y Tercera de San Juan. Y luego empieza a leer los Evangelios. Sería la forma más práctica. Y ahí entonces sería muy bueno empezar a memorizar la Biblia. Estamos haciendo un desafío como iglesia a la gente, a los miembros. Y tú que estás escuchando, quizás diga, no voy a la iglesia, that's okay. Pero quiero ver cuántos de ustedes, de aquí hasta la próxima semana, podemos memorizar juntos el Salmo de número 1. ¿Okay? Está lanzado el desafío, Salmo de número 1. ¿Cuántos de nosotros podemos, aunque tú puedas tomar un versículo por semana y decírselo, repetirlo, escribirlo, y vas memorizando un versículo por semana? Vamos a memorizar el Salmo de número 1, porque cuando tú memorizas la palabra y cuando viene la tentación, la confusión, la lucha, esta palabra automáticamente fluye de tu mente. Es impresionante eso. Jesús memorizó. Y memorizar es importante. La otra sugerencia que te quiero dar, sobre todo si tú vives aquí en el sur de la Florida, o si tú estás lejos, lo puedes participar. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo podemos estudiar la Biblia? Tú necesitas juntarte con otras personas que están estudiando la Biblia. Nosotros tenemos en la iglesia familiar, o todo lo que es Family Church, más de 1,000 personas en ese exacto momento que están conectadas en grupo de estudios de la Biblia. Como les dije, no son profesionales de la Biblia, no son teólogos de la Biblia, son hombres, mujeres, madres solteras, jóvenes, adolescentes,
padres solteros, viudos, personas mayores, las personas que están en la universidad. Hay grupos, diferentes grupos para todo tipo de personas. Tenemos grupos para matrimonio, tenemos grupos para gente adulta, todo grupo diferente. Tenemos grupos que están estudiando literalmente la Biblia. Hay un grupo de damas que están estudiando el Evangelio de San Juan, básicamente capítulo por capítulo. Y es la manera cuando tú más estudias y tienes otras personas a tu alrededor, va a crecer esa pasión por la Biblia. Déjanos saber si a ti te gustaría ser parte de un grupo de estudios. Quiero terminar con esto. Hace poco, Pastor David Ramos leyó algunos comentarios que algunas personas nos hicieron acerca de cómo la Biblia ha influenciado sus vidas y cómo les ha bendecido. Fueron muchas personas que me enviaron notas, correo electrónico, y no puedo leer todas acá. El pastor leyó como 5. Yo tengo unos cuantos que quiero leer rápidamente. La señora María Segura, por ejemplo, dijo: memoricé el Salmo 23 por completo cuando estaba hace muchos años en medio de crisis, cuando la economía se cayó y me encontré sin trabajo y perdida espiritual y materialmente. Ese salmo me dio paz, me enseñó que en medio de todo esto yo podía confiar en Él. La señora Virginia Arteaga dice, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estás firme. Ella dice, este pasaje me ha ayudado mucho a pasar por los días malos y ha ayudado a mí a recordar que el Dios que yo sirvo me cubre con su armadura, dice ella. La señora Clemencia Ochoa dice, Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y los ríos en la soledad. Y ella dice así, lejos de cualquier cosa o memorizar estos versículos, más bien quedó en mi corazón y queda en mi corazón. Eso es lo que he aprendido de esos versículos. Durante muchos años, cuando empecé mi vida cristiana, el Señor ha traído a mi memoria esos textos. La señora Esperanza Clavijo, ella ha dicho una y otra vez, Pastor da Silva, he profetizado Ezequiel 37. He hecho Ezequiel 37 mi oración. He hecho Ezequiel 37 parte de mi vida. Y la señora Olga Jiménez, que esa semana perdió a su papá allá en Colombia, la hermana de nuestro querido Wilson Jiménez, ella mandó una nota y dijo, Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y en medio de todo esto ella dice, ese versículo me ha servido para ver las bendiciones en todas las situaciones de mi vida. La Biblia es alimento para el alma. La Biblia jamás te va a defraudar. La Biblia es el mismo Dios hablando con nosotros. ¿Por qué no empiezas hoy mismo a leer la Biblia? Que el Señor te bendiga.